¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando lees las palabras cultura, innovación, tecnología, resiliencia? Querétaro, ciudad con riqueza arquitectónica barroca, cuna de cultura y tradiciones, fuente de desarrollo y crecimiento, aloja el lugar en donde inicia esta gran aventura, el Colegio Wexford. Institución que se ha caracterizado por su sistema educativo vanguardista, su visión innovadora y su ocupación por el desarrollo integral de las nuevas generaciones. El Colegio Wexford, en alianza con la Universidad Rey Juan Carlos, institución española que forma a más de 45,000 estudiantes en sus 5 campus de alto rendimiento, y la plataforma Mi Cole, quienes surgen como respuesta a la necesidad de encontrar el colegio ideal, han creado un espacio para imaginar, crecer y compartir herramientas para la educación del siglo XXI. Les damos la bienvenida a la primera edición del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas, FIPE. Imagina, crea, comparte. Y es un honor para mí presentarles a un colega, a un querido compañero, al doctor Carlos David Campos González, con su conferencia La transformación cultural desde la escuela. Carlos David Campos González es licenciado en Comunicación y Periodismo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con estudios de posgrado en Licenciatura Contemporánea de México y América Latina, así como una maestría en Educación por el Instituto Tecnológico del Estado de México. Actualmente se encuentra desarrollando su proyecto de investigación por parte del doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, es autor de los libros Alevosía y Besar a Francisco y otros cuentos, ganador del primer lugar del Fondo Editorial de Querétaro 2020 y desde el 2015 mantiene una columna semanal en el Diario de Querétaro. Actualmente se desempeña como líder del proyecto Wexford International University. Cedo el micrófono al doctor Carlos Campos. Pedimos a nuestros participantes que en caso de que tengan alguna pregunta o comentario para nuestro conferencista, la compartan por favor con nosotros en la opción de preguntas, respuestas. Muchas gracias. Adelante, doctor Carlos. Muchísimas gracias, querida Silvia. Gracias por abrirme las puertas. Me toca una posición de honor porque tengo que condensar todo lo que otros ponentes han presentado y espero hacerlo de la mejor manera, y qué mejor que hacerlo desde mi casa, el mejor colegio, el Colegio Wexford. Y el día de hoy hablaremos de la transformación desde la escuela, la transformación cultural desde la escuela. Ya se ha dicho demasiado acerca del confinamiento por COVID-19. Hubo cierre de escuelas, quiebre de empresas, cifras récord en fallecimientos que vienen a confirmar que esta pandemia ha cambiado el paradigma de la humanidad. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos refugiamos. ¿En dónde nos refugiamos? En las ideas, en las narrativas, en los relatos. Buscamos una vida paralela, una vida alterna que nos pudiera sacar de esta realidad que llegó de forma imprevista. Ajá. ¿Y qué pasó con las expresiones artísticas tradicionales como el teatro, como los conciertos, como los museos? Pues se quedaron vacíos. El confinamiento por COVID-19 aceleró nuestro ingreso a esa nueva realidad que tanto vaticinábamos en la ciencia ficción. También incrementó el acceso violento de la robotización y de la inteligencia artificial. Asimismo, tuvo un impacto irreversible en la educación y en el empleo. Como lo dijo José Domingo Lázaro, no hay vuelta atrás. En los próximos 15 años, según estudios, se perderán más de 800 millones de puestos de trabajo por esta transformación en las áreas productivas. Asimismo,
Los trabajos que menos serán afectados son aquellas actividades, ojo, actividades basadas en la creatividad y en la interacción humana, dado que las máquinas pues no van a poder replicar estos procesos. Esto parece buena noticia, ¿verdad? Pero para los artistas locales quizás es una cruel contradicción. La transformación cultural consiste en un proceso mediante el cual un acto creativo logra ser reconocido como un bien cultural. Un bien cultural, así como un bien material, así como un bien monetario, así como un bien inmueble, efectivamente. Imaginen ustedes una obra de arte recién nacida. Puede ser una novela, puede ser una canción, puede ser un cuadro. Esta inicia un largo camino hasta convertirse en un bien cultural. Pero cuidado, porque en este recorrido, el bien cultural tiene que recorrer un largo proceso, un largo y sinuoso camino mediante el cual el individuo va a realizar una serie de procesos o el grupo de personas en donde se va a vincular con otras instancias, las cuales se van a encargar de añadirle valor a ese producto. Es decir, un valor de reconocimiento. Ajá. Pero, ¿cuál es el valor que nuestra sociedad realmente le asigna a la cultura? ¿Y por qué? Bueno, por un lado podemos encontrar autores consolidados. Piensen ustedes en Gabriel García Márquez y 100 años de soledad. A pesar de que ya está muerto el Gabo, sigue vendiendo miles y miles de ejemplares cada mes. Ellos pueden llegar a ganar una fortuna por su trabajo. Pero por el otro lado, tenemos a esta sociedad que yo le llamo la sociedad de la anestesia, es decir, sin estesia, sin estética, sin sentir, en donde es común escuchar argumentos de este tipo. Del arte no se vive. ¿El arte? Ese es un hobby. Yo leía en la conferencia del doctor Luisma, leía a una persona que se llama Kenia que dijo que a ella le dijeron que del arte se iba a morir de hambre. ¿No les parece esta una contradicción? Bueno, no obstante, también es recurrente que en la sociedad se acuda a la percepción de que la cultura es una necesidad. Lo escuchamos en todo momento, pero ¿realmente la cultura es una necesidad como lo es el aire, como lo es la comida? Si es así, ¿cómo se determinan y cuáles son estas necesidades? Bueno, también José Domingo Lázaro hablaba de esta confusión entre deseos y necesidades, ¿verdad? Pues sí, porque una necesidad se asocia con la carencia de algo percibido, que es fundamental para vivir. ¿Ok? Pero ¿quién y cómo se determina la importancia de aquello que es importante para nuestra sociedad? Bien, hagamos un poco de historia. Nosotros, como hemos estado viviendo, en nuestras generaciones hemos crecido en torno a un modelo socioeconómico basado en la escasez. Ajá. Prácticamente desde que inició la modernidad, es decir, segunda mitad del siglo XVII, siglo XVIII y con muchísima mayor intensidad en el siglo XIX, y que se ha mantenido de forma predominante, ha importado en este modelo la acumulación de bienes, porque los bienes son escasos. También importa la acumulación de recursos tangibles. ¿Qué tipo de traje tienes? ¿Qué tipo de coche tienes? Ajá. Y también la acumulación de dinero. ¿Y qué pasa si no tienes acumulación de bienes, si no tienes recursos tangibles, si no tienes dinero? La pobreza. Este es el esquema típico de un modelo socioeconómico basado en la escasez. Ajá. Adam Smith, y ojo, no me voy a ir contra Adam Smith, pero es un importante pensador que aportó una idea, la idea de una sociedad que produce riqueza mercantil. En su libro La riqueza de las naciones, Adam Smith habla acerca de este modelo económico que se basa en el trabajo productivo, que da lugar a una sociedad basada en la producción de mercancías. Producimos mercancías, producimos trabajo, producimos cosas utilitarias que satisfacen necesidades. Y ahí es cuando sale este argumento, ¿verdad? ¿Y para qué sirve el arte? ¿Y el arte para qué? ¿Qué produce el arte? No obstante,
La producción simbólica, la producción cultural, la producción creativa no cabe en estas categorías. Quizás por eso muchos adultos cuando éramos niños nos decían, vas a dedicarte a la música, te vas a morir de hambre. Porque para ellos la música, el bien cultural musical, no es productivo. Y tenemos este tipo de experiencias de frustración. No te vas a dedicar al arte. ¿La danza? ¿Cómo crees? O también cuando dicen, ¿no? Oye, ¿y tú qué haces? Ah, yo soy músico, soy contrabajista en un grupo de jazz. Sí, pero ¿qué haces para vivir? ¿No? Yo soy artista. Ah, qué padre. Y pintas cuadritos y ¿de qué trabajas? ¿Verdad? La pirámide de las necesidades de Maslow se ha insertado en el discurso de la educación desde hace muchísimo tiempo y es muy común verla en foros, congresos educativos, porque reúne una especie de canon sobre aquellas necesidades que nosotros debemos de reunir para que el ser se autorrealice. Ajá. Seamos honestos, queridos compañeros. Ustedes cumplen con cada una de las necesidades de Maslow porque recuerden, además todos están en proceso de cumplirse y no se cumplen de manera satisfactoria en su totalidad. Ajá. Pero el paradigma de Maslow se puso en conflicto desde hace más de 25 años. Hay un chileno de apellido Max Neff que desarrolló su propia escala, la escala humana de Max Neff, que son necesidades humanas puestas en perspectiva desde las necesidades humanas fundamentales. Estas son pocas y además deben de ser las mismas para todos los individuos, independientemente si vives en Japón, si vives en Australia, si vives en España, si vives en México, si vives en Colombia. Ajá. No importa el tiempo o el lugar. Lo que cambia son los satisfactores de esas necesidades. ¿Cuáles son estas fundamentales? Ser, tener, hacer y estar, los cuales varían según los avances tecnológicos y el desarrollo cultural de cada grupo humano. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades fundamentales? Vamos a hacer un ejercicio cada quien en su mente. O si lo quieren compartir a través de los comentarios en el chat, díganme, para ustedes, ¿qué necesidades satisface la cultura? Esa canción que te gusta, esa película que te hizo llorar, ese libro que has leído muchísimas veces, esa escultura que te eriza la piel, ese edificio mágico que te encanta tomarle fotografías. ¿Qué necesidades satisface en ti la cultura? Ok, Max Neff sostiene que las necesidades humanas se reducen de manera fundamental a 9. La subsistencia, la protección, el afecto, la interrelación con los otros, el entendimiento, ponerme de acuerdo con alguien en algo, la participación. Somos seres sociales, somos animales políticos, animales culturales que necesitamos ser parte de algo. Y también el ocio, pero no el ocio como ese deseo irredento de renunciar al tiempo-espacio, sino que el ocio como esa libertad para generar actividades fuera del horario laboral o del horario escolar. La creación, crear algo, la identidad de pertenecer a algo. Quizás gran parte de mi felicidad radica en que yo me identifico con mi casa, colegio Wexford de forma muy intensa. Y la libertad. Estas son las necesidades humanas fundamentales de acuerdo con Max Neff. Estas 9 categorías son coincidentes con las necesidades que logra satisfacer la cultura. Y son las mismas en todo tiempo y lugar. Entonces, si nosotros regresamos al esquema de Max Neff de necesidades humanas, fíjense ustedes que podemos hacer cruces, podemos hacer juegos, podemos hacer interrelaciones y vinculaciones complejas
con esto, con este esquema que nos propone Magnif, podemos participar y a través de la participación generar afecto. Para subsistir necesitamos establecer instituciones que nos protejan o medidas de protección para garantizar la libertad de las personas. No confundir que la libertad, el antónimo de libertad es estar preso. No, el antónimo de la libertad es el libertinaje. El entendimiento a través del ocio. Cuando platicas con alguien que le gustó Game of Thrones, te entiendes con esa persona y encuentras vínculos de afecto, de identidad a través del ocio. Todo este tipo este esquema de Magnif se presta para este tipo de vínculos y de interrelaciones complejas. Una pregunta importante en este punto. Y por favor, sé honesto contigo mismo. ¿Tu escuela contribuye a la satisfacción de estas necesidades en ti y en tus estudiantes? Como una escuela o como líder educativo, como institución de servicios escolares, es fundamental desarrollarlos, tomando como punto de partida las necesidades humanas fundamentales que hemos estado platicando y que pueden ser satisfechas a través no del tipo de tenis, no del coche, no si está en la escuela más cara, sino a través de la transformación cultural, de este cambio de paradigma, de este nuevo enfoque que incorpora lo emocional como parte del ser humano de manera cotidiana, como decía el doctor Rafael Vizquerra el día de ayer, o como también lo decía el doctor Eliseo, este hábito que incorporamos a nuestra forma de vivir, o también como lo decía la madre Nuria, este flow en la configuración de los nuevos espacios hacia la construcción de un nuevo paradigma. Y es así como necesitamos plantear el camino de un nuevo paradigma. También hemos escuchado muchas veces referirnos a la educación tradicional, pero rara vez relacionamos la educación tradicional con la economía tradicional. Hace rato ya les mencioné el esquema socioeconómico basado en la escasez. Eso es economía tradicional. No podemos seguir ni con la educación tradicional ni con la economía tradicional. Necesitamos dar el paso a la transformación de las escuelas para que se conviertan en industrias culturales basadas en un esquema de economía creativa. La economía tradicional no ha desarrollado herramientas adecuadas para poder medir, para poder gerenciar otro tipo de procesos, de formación, de educación que sean adecuados con la economía creativa. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Las escuelas y las economías tradicionales no desarrollan estas herramientas para poder medir y gerenciar con precisión y desde la lógica original de la economía y sus respectivos efectos para derivar en una cultura incluyente. Y nos vamos a quedar sentados esperando. ¿Por qué? Porque es común que no se den valor a los símbolos. Cuando vemos que un niño entra al aula cantando, hey, silencio, al conocimiento. Ay, uy, qué matadito eres un nerd, oye, tú siempre estás leyendo, al patrimonio intangible. Imagínense, acá en Querétaro tenemos la Sierra Gorda Queretana, ¿le damos el valor a eso? A las tradiciones, a celebrar nuestras tradiciones o los ritos. Una persona muy querida por mí el día de ayer cumplió años y celebramos el rito del cumpleaños como una forma afectiva, o a las narraciones, narrar algo, narrar nuestra vida a otros, la vida de nuestra familia. Y estas instituciones tradicionales van a seguir sin darle valor porque no se van a atrever a cambiar. No obstante, vemos cada vez más que la economía en esta era se sustenta en recursos intangibles, en ideas basadas en el conocimiento, en la creatividad, en la innovación, en la cultura y en la faz no del instrumento o del dispositivo, sino en el concepto a través de la tecnología.
compartimos memes, nos reímos con videos de TikTok, nos seguimos compartiendo videos de YouTube, compartimos GIFs, tenemos mucho que decir a través de WhatsApp y constantemente estamos tuiteando ideas, opiniones, pensamientos, locuras, porque allí está presente, no obstante. ¿Se les hace familiar esta imagen? ¿Esta pantalla se les hace familiar? No es más que una gran idea que se le ocurrió a alguien. ¿Se acuerdan la charla de Ignacio Vallejo? ¿Cómo surgió la idea de crear Mi Cole? Porque necesitaba buscar colegio para su hijo. De ese mismo origen surge la necesidad de buscar algo. A alguien le surgió la necesidad de encontrar ese algo. Sí, en otros buscadores, pero no un buscador tan integral, un buscador tan intuitivo y amigable como Google. Ajá. Pero, a ver. ¿Qué nos vende Google? En serio, ¿qué nos vende Google? Google no vende nada. Es más, Google ni siquiera produce lo que vende. Ajá. Google es una idea. Es una idea. Yo recuerdo perfectamente en la preparatoria cuando una amiga dijo, yo voy a hacer una página para buscar salones de belleza. Y muchos de mis compañeros, incluyendo el profesor, se rieron de esa idea. Ja, 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 ja. Ahora hay buscadores para todo, incluso para personas que te puedan organizar tu boda. Incluso buscadores de el mejor colegio para tus hijos, ¿verdad? La educación está cambiando, pues. Y este cambio ha sido rápidamente. Y también está cambiando de sustrato. Y también la educación está aprendiendo a aprovechar las ventajas de estos recursos productivos. Y más vale que lo hagamos. Porque como dijo José Domingo Lázaro, si no lo hacemos, estamos perdidos. Como lo dijo Emilio Torres de manera virtuosa el día de ayer, esta investigación en torno a las neurociencias nos han dado nuevos caminos para entender el cerebro del que aprende. Antes no se hacía así, antes evaluábamos a partir de conductas tangibles y mensurables. Ahora ya no, porque estos procesos son individuales, no son tangibles ni mensurables y son evaluables desde un aspecto muy complejo. Ajá. Cada vez más, las escuelas están incorporando conocimientos y herramientas para gestionar el intangible de la innovación, ese elemento que le permite a las escuelas seguir existiendo, esa marca propia, eso que te hace ser parte de una institución educativa y que te permite ser parte del movimiento revolucionario de la educación con tus estudiantes, que los miras aunque sea en una pantalla y que trabajas con ellos en una vinculación virtual siguiendo este intangible de la innovación. Lo vimos con las prácticas educativas, con los proyectos de prácticas educativas, en donde nuestros compañeros educadores de México, de Iberoamérica, pudieron ser testigos de este esfuerzo por dar pasos de gigante en torno a la innovación. Lograr que una escuela sea innovadora tiene que ver primero con la cultura organizacional al interior de la escuela. Importa desde decir buenos días, saludar a la persona de mantenimiento, al vigilante, al profesor que entró nuevo, al administrativo, a tus jefes, dar los buenos días, tener una capacidad de gestionar la creatividad de los docentes. Si algún docente tiene una muy buena idea como hacer un Tamagotchi, por ejemplo, o una muy buena idea como hacer una canción en francés para favorecer la inmersión cultural de los estudiantes en una nueva lengua, ¿ajá? O de los estudiantes que sean capaces de generar experiencias y contenidos por sus propias ideas sin importar la edad.
no haciendo diferencias entre estudiantes de preescolar ni de preuniversitario, sino siendo un punto detonador del espíritu innovador y creativo de nuestros estudiantes. La clave de la educación en esta nueva era radica en ser gestores de procesos que también nos conviertan en gestores de la creatividad. Pero ¿no es eso lo que hace la cultura a través del arte, entre otras cosas? Les tengo que decir una muy buena y una muy mala noticia. Un colegio no puede contar con profesores anestésicos, con profesores que no sientan. Un colegio no puede contar con profesores que no tengan la capacidad de sucumbir a la lágrima cuando termina una película que les ha movido el corazón. Un colegio no puede contar con personas que no sean capaces de amar, de ser agradecidos, de sentir una emoción cuando un estudiante logró un proceso de aprendizaje, de dedicar una sonrisa de agradecimiento al estudiante cuando el estudiante te hace un comentario, de sentirse triste y compartir la tristeza cuando uno de tus compañeros cayó en desgracia, un familiar a causa del COVID o de cualquier otra tragedia. Un colegio no puede contar con docentes que no sientan. Un colegio tampoco puede contar con docentes que hayan perdido la capacidad de maravillarse, la capacidad de asombro, que no sientan nada ante un amanecer. Un colegio no puede contar con docentes que se cierren al conocimiento, que se cierren a la capacitación constante y continua que les ofrece su dirección o su coordinación. Un colegio no puede contar con docentes que no estén dispuestos a emprender nuevas aventuras y nuevas rutas en esta aventura llamada educación. En esta nueva era, sí, la educación depende cada vez más de la cultura, de la creatividad y de la innovación. No se vale ser superfluos en esto. La educación no permite medias tintas. Si tú trabajas en la industria y estás, pongamos de ejemplo, diseñando un amortiguador, puedes echar a perder el metal con el que estás haciendo el amortiguador, puedes echar a perder el molde o el resorte de ese amortiguador. Pero en la educación no se vale echar a perder estudiantes. Tienes una oportunidad única. Y los procesos de enseñanza-aprendizaje son muy delicados, son muy sencillos de romper y muy difíciles de orientar y de recomponer. Por eso la cultura, la creatividad y la innovación son nuestros más grandes aliados. Entonces esto va a plantear un cambio en el enfoque curricular que no se base en un modelo socioeconómico de la escasez. No, basta de eso. ¿Cuáles son estos modelos? Estos modelos curriculares basados en la escasez son los que le dan importancia a matemáticas, español y ciencias. Y después, las materias artísticas, 1, 2 horas. Los talleres los ponemos de relleno en los horarios. O talleres artísticos los damos en la tarde ya cuando los chicos ya no están dispuestos ni física ni cognitivamente para desarrollar algún tipo de actividad. O en el peor de los casos, ponemos los talleres vespertinos como una oportunidad para que los chicos se relajen, convivan, tengan otra experiencia antes de que termine su jornada escolar, pero los maestros no favorecen este tipo de experiencias. Basta de eso. Debe de ser un enfoque curricular integral, una especie de círculo, una especie de ciclo en donde gire en torno la abundancia, en la convicción de que estos recursos intangibles son infinitos y abundantes. Las ideas no se acaban. Ustedes, compañeros, saben que el músculo que tarda más en envejecer si lo estimulas correctamente y de manera continua es el cerebro. Por eso, escritores como Carlos Fuentes se mantuvo muy lúcido hacia el final de sus días, como Fernando del Paso, ¿no? Con más de 90 años, se mantuvo lúcido porque mantuvo constantemente esta alimentación simbólica a través de los intangibles de la literatura.
Significa, pues, reconfigurar nuestra acción didáctica y nuestro enfoque pedagógico y sobre todo las relaciones entre las personas, como ya ponía yo ejemplos hace rato, pasando a esquemas organizacionales menos jerárquicos y más horizontales. Aunque nos cueste muchísimo trabajo, basta del organigrama tradicional, necesitamos una relación horizontal, ya que se ha demostrado que el gran enemigo de la creatividad y de la innovación en las escuelas es la tradicional estructura jerárquica piramidal. ¿Ah? Los recursos intangibles, además, nos ayudan a construir futuro. ¿Por qué? Porque los recursos tan intangibles no depredan el ambiente. Pueden ser utilizados de manera simultánea por múltiples usuarios, al contrario de los recursos tangibles que necesita tener una línea de producción. Incrementan su valor con su uso, con su lectura. Seguimos leyendo al Quijote, seguimos leyendo a Shakespeare, como lo hace el Colegio Wexford, seguimos representando a Shakespeare ahora en otros escenarios y a través de la tecnología, compartiendo experiencias de la dramaturgia con otras latitudes, al contrario de los recursos tangibles que con el tiempo pierden valor. Por ejemplo, no te puedes poner el mismo traje o no te puedes poner los mismos zapatos si ya pasaron de moda. ¿En qué consiste la transformación cultural desde la escuela? El primer paso es entender cómo y por qué tienes que desarrollar propuestas de valor creativas. Tanto tú como docente y que el estudiante sea capaz también de generar sus propias propuestas de valor creativas que puedan satisfacer, uno, las necesidades de nuestros estudiantes y dos, las necesidades de la gente que va a consumir esas propuestas de valor creativas. Que nuestros estudiantes desarrollen propuestas de valor creativas, que experimenten, que creen, que puedan satisfacer a través de la cultura y el arte determinadas necesidades de ciertas audiencias, que hay un mensaje, para cada mensaje hay un oyente, hay una escucha. ¿Ah? Y este mensaje tiene que llegar a estas personas. Vamos con estas gráficas. Esta gráfica 1 nos muestra la estructura tradicional del valor y de los destinatorios. Tenemos una propuesta de valor del lado izquierdo. Puede ser un producto, un servicio de tipo cultural creativo. Y del otro lado están los destinatarios. ¿A quién le estás dirigiendo ese producto cultural y ese servicio creativo? A tus estudiantes, a tus padres de familia, a las familias, al fraccionamiento, colonia, lugar, municipio, etcétera. Y estos destinatarios a su vez establecen bloques, redes que se están comunicando y que están compartiendo la idea de ese producto o de ese servicio. Esta es la gráfica básica. Incluso aquí podremos decir que se establece el modelo socioeconómico de la escasez. Pero cuidado, en esta gráfica 2 ya se puede ver la dinámica de la propuesta de valor y sus destinatarios. Tu propuesta de valor, además de tener un valor económico, tiene un valor identitario. ¿Te imaginas qué padre se siente que tus estudiantes porten con orgullo ropa que tiene el logotipo del colegio donde estudian? Que compartan a través de redes sociales cuánto extrañan regresar al colegio. Además es social, que la gente hable de eso. Es patrimonial porque se va acumulando y va generando. Imagínate un estudiante de quinto grado que pasando 25 años encuentre el libro que escribió en aquel proyecto escolar que tú impulsaste. Pero además es estético, promueve emociones, promueve talentos de tus estudiantes y vincula con la experiencia estética esta propuesta de valor. Y los destinatarios pues se van a interesar en ese producto, va a satisfacer necesidades, van a desear conocer ese producto y van a tener motivaciones para conseguir ese producto. ¿Hay percepción de valor? En este momento se está generando. Pero en la siguiente gráfica podemos ver entonces que hay un movimiento circular. Tú comunicas
Ajá. Hace rato el doctor Eliseo decía la importancia de la comunicación. A veces tenemos muy buenas ideas y no sabemos comunicarlas. Apóyate con tu equipo de trabajo, apóyate con tus directivos, apóyate con tus administrativos, apóyate con otras escuelas, conoce otras experiencias para que puedas comunicar de manera adecuada tu experiencia. Pero también hay estrategias de comercialización y de distribución de la propuesta de valor que implica el sello de tu institución, de tus estudiantes. No hay mejor estrategia de mercadotecnia que lo que tus estudiantes llegan y dicen en casa, que lo que los padres de familia dicen de tu colegio. Aunque no se hable tanto en Google, en Facebook, en Twitter, en Instagram de tu colegio en términos de contratación de publicidad, porque abajo dicen las letritas, lo que importa es que esta experiencia de este producto de valor se mueva en tus destinatarios y los destinatarios van a regresar. Va a haber un retorno de valor con el reconocimiento. Van a pagar esos servicios. Va a haber fidelización, se van a hacer fieles a tu institución o fieles a tu idea. Ajá. Como lo somos los que somos fieles a Roberto Bolaño, los que somos fieles a Octavio Paz, los que somos fieles a Mario Vargas Llosa, que lo seguimos leyendo una y otra vez, pero además va a impactar en la trayectoria. Una parte fundamental de las instituciones son sus docentes, que tus docentes vean en el claustro académico de tu institución una oportunidad para desarrollarse profesionalmente, para hacer carrera y que esto incremente su reputación y que pueda ser capaz de conformar redes de colaboración con tus propios docentes. El doctor Eliseo nos compartió hace rato la invitación para ser parte de un equipo que el FIPE hoy inaugura para poder integrar esta red de colaboración con nosotros y con otros. Y en la última gráfica, ¿qué va a pasar? Pues resulta ser que este movimiento va a ser constante, va a girar y girar y girar y no va a depender de los apoyos de gobierno, no va a depender de lo que hagan los otros, no va a depender de las circunstancias adversas como el COVID, el contexto de confinamiento que el COVID nos impuso de manera violenta. Este movimiento por sí solo va a generar una espiral virtuosa de crecimiento en la cual va a haber intercambios, va a haber aprendizajes que se van a comunicar, va a haber interacciones, va a haber vivencias. Ajá. El doctor Rafael Vizquerra ayer compartió hacia el final una de las versiones más hermosas de What a Wonderful World con Louis Armstrong y muchas personas comentaron que incluso se soltaron a llorar con esa canción porque llegó en un momento muy significativo para ellas. Es un momento de intercambio, de interacción y valoración, de vinculación y de conocer. Esta espiral virtuosa de crecimiento ocurre a través de los relatos que estamos compartiendo en las propuestas de valor. Imagínate un estudiante que haya sido capaz de crear a un personaje como propuesta de valor y que tú te encargaste de gestionar a través de una correcta comunicación y distribución de su idea, impulsando al estudiante como creador, como creativo. Ajá. Debemos ser capaces de que esta idea se mueva con toda la fuerza que implica una propuesta de valor, favoreciendo a la misma propuesta y a nuestros destinatarios. Muy bien, ha llegado el momento en que te voy a invitar a que seas parte de una experiencia estética. Te presento a Katia Buniatishvili. Ella es una pianista de origen un tanto raro europeo, que se nacionalizó alemana, que en la escuela tuvo experiencias muy amargas porque ella era muy estudiosa, pasaba mucho tiempo frente al piano y la gente no creía en ella, decía que tenía manos muy pequeñas, que era rara, que era una estudiante que estaba enclaustrada en sí misma, que no convivía con los demás. Lo que pasa es que Katia Buniatishvili, más bien,
Era un artista en potencia que no había encontrado la oportunidad de que su propuesta de valor se convirtiera en esta espiral virtuosa hasta que cambió de escuela y se convirtió en esto. Esta es una propuesta de valor de Katia Bunetishvili interpretando Liebestrom de Franz Liszt. La idea de Franz Liszt se conjuga con la interpretación de Katia. Te invito en este momento a que dejes de hacer todo lo que estás haciendo, escuches, observes, dediques tus sentidos a esta experiencia. ¿Estás listo?
¿Qué les ha parecido? Muchísimas gracias al equipo de producción del FIPE que me apoyaron con el audio. Les ofrezco una disculpa por interrumpir esta experiencia musical. No queda más que agradecerles, agradecer haber estado conmigo en estos minutos. Los invito a ponerse en contacto con un servidor. Mi correo es carlos.campos@wexford.edu.mx. Los invito también a darle like, a seguir la página de Facebook de FIPE Iberoamérica o a través de Twitter en @forofipe, porque el FIPE va a continuar de aquí hasta la próxima emisión del 2022. Vamos a continuar con muchas actividades. Vamos a invitarlos a ser parte de todas estas actividades que estoy seguro van a ser del agrado de todos ustedes. Y por supuesto que también vamos a dedicar un tiempo, un pequeño espacio para responder preguntas y respuestas. En este momento dejo de compartir pantalla para dar respuesta a estas preguntas. La maestra Mónica Zárate nos pregunta, ¿cuál considera que debe ser la mayor virtud de cualquier ser humano? Esta es una pregunta muy interesante que tiene muchas implicaciones de carácter filosófico. Yo creo que la mayor virtud de cualquier ser humano es no dejar de ser humano, no dejar de sentir, no dejar de hacer, de crear, no dejar de buscar. Miren, cuando encontramos a personas en la calle hablando solos, decimos que padecen locura, están loquitos o es un indigente, ay, pobrecito, está enfermo. ¿Cuál es el rasgo que hacen? Es que hablan, están hablando. Decía Freud que estas personas hablan porque no tuvieron la oportunidad de hablar y de expresar. Y quizás esa también sea una de las más grandes virtudes, no perder la capacidad de expresarnos, de expresar. Y pues creo que ha sido la única pregunta que recibimos. Todos los comentarios que tengo les agradezco muchísimo. Les cedo el micrófono a mi querida amiga y orgullosamente mi jefa, la doctora Silvia Islas, para el cierre de esta sesión. Muchísimas gracias, doctor Carlos Campos. Te felicitamos, te agradecemos por esta brillante conferencia magistral. Y pues para concluir esta jornada de esta mañana, el Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas FIPE te otorga el presente reconocimiento por tu valiosa participación como conferencista en el tema. Las comunidades de práctica en la primera jornada del FIPE, celebrada los días 15 y 16 de abril de 2021. Querétaro, México, Madrid, España. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Muchos aplausos hay y muchos comentarios muy positivos por tu magistral conferencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Qué gusto saludarlos. Seguimos en contacto en el FIPE. Muchas gracias, Silvia. Les pedimos responder nuestra encuesta de satisfacción y los invitamos a continuar con el resto del programa de la primera jornada del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas FIPE 2021. Imagina, crea, comparte. Los esperamos en punto de las 4:30 de la tarde, 16:30, hora de México. Y tenemos 3 ponencias muy interesantes para cerrar con broche de oro el día de hoy. Los esperamos con el maestro Rodrigo Cosío, posteriormente a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, perdón, tenemos la conferencia con el maestro Rodrigo Cosío, posteriormente la MBA Fernanda Montes de Oca de Google for Education
y también a la doctora Teresita García Adame en tres interesantes ponencias. Los esperamos. 4:30. Disculpen, por favor, los inconvenientes de la confusión. 4:30 en punto. Coman rico y los esperamos con todo el entusiasmo para cerrar con cierre, con broche de oro, este importante Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas, FIPE 2021. Nos vemos 4:30 en punto. Muchas gracias. Buen provecho. Y buenas noches también, España.